Bien, hoy estamos a 14 de julio del año 2013. Como es como la característica que nosotros queremos empezar a vivir más, tomar más, cada vez más, es el andar en el Espíritu. Entonces hoy quiero compartirles una palabra que está basada en el Evangelio según San Juan. Y ubiquémonos en el capítulo 10 de San Juan, desde el verso 4. Y hay varias características que con la ayuda del Señor voy a poder comentar para llamar la atención acerca de eso. Dice en el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas y del buen pastor, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces vamos a tomar varias características. El pueblo de Dios debe tener ciertas como pautas en su corazón. No quiere decir paso 1, 2 y 3. ¿Sí? Como diría alguno, escriba un libro acerca de los 7 pasos para oír a Jesús. ¿Sí? Los 3 pasos para recibir al Espíritu Santo. Los 80 pasos para una tierra prometida. Eso se vuelve interminable y hartísimo. La palabra de Dios nos dice que todos lo recibimos por fe. Aún el Espíritu Santo, que es lo más grande que Dios nos quiere dar, se recibe por la fe. Amén. Entonces, si tenemos eso bien claro, vamos a comprender el lenguaje de Jesús. Pensemos en esto. En el verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús. Ellos no entendían lo que les quería decir en realidad. ¿Qué era lo que Jesús les quería decir? En otras palabras, Jesús aparta a la gente. Por eso dice, cuando ha sacado fuera las propias. ¿Fuera de qué? ¿Fuera de qué? A los discípulos les decía, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿De dónde los sacó? Del mundo. ¿Cómo los saca del mundo? ¿Se murieron? No. ¿Cambiaron sus valores y principios? Sí. Pero lo más importante, la clase de vida interna que ellos tenían cambió. Entonces ya no estaban funcionando según los valores del mundo. Ya no era como el mundo les determinaba las cosas. Si no estudias esto, eres un fracaso. Si no haces esto, eres otro fracaso. Si no vives así, eres un gran fracaso. Si no logras aquello, eres un rotundo fracaso, etcétera, etcétera. Entonces viene la presión y a través de la presión el mundo ejerce un poder sobre la vida y decisiones de la gente para que le escuche al diablo. Pero aquí Jesús dice, mis ovejas no oyen la voz del extraño. Una forma de ser oveja de Jesús es no dejarse presionar por el mundo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Cuando nosotros nos dejamos presionar por el mundo, estamos dándole lugar al diablo, porque el príncipe del mundo es el diablo. Así que todos sus valores y principios van a querer hacer una presión. ¿Dónde quiere llegar el diablo para hacer esa presión? Al hombre de pecado, al hombre viejo, al carnal, que es el que está contaminado por la enseñanza maligna. Eso viene desde el jardín del Edén. Cuando el diablo le dice a Eva, serás como Dios, buscarás todo por ti y para ti. Todo lo que te gusta, todo lo que tú quieres, y le ofrece un sistema para tratar de lograrlo por su propia fuerza. ¿Qué es lo que quiere el diablo también? Desgastar a la gente. Cuando te pone a correr y a correr y a correr, porque ese es como el gran faraón, que además de hacer ladrillos, trae la paja y arma todo. O sea, conmigo es así, diría el diablo. Así me trabajan a mí. Entonces se parece el gran capataz, el gran gerente de la empresa que dice, o aquí trabaja de esa forma, o si no, entonces la persona empieza a sufrir porque me van a echar, me voy a quedar sin salario. Pero Jesús diría, no es así conmigo.
Mis ovejas oyen mi voz dice, ten fe, descansa en mí, confía en mí, encomienda tus caminos a mí, haz lo que yo te digo, no oigas la voz del extraño, no te dejes presionar, sal del mundo, entra al reino, en el reino se vive por la fe. Y la fe no significa que yo debo creer o que uno debe creer algo que quién sabe de dónde salió. Esa no es la fe. Dios se manifestó a Abraham para que tuviera fe. Dios no le pidió a Abraham que tuviera fe sin habérsele manifestado o haberle hablado. Entonces, Abraham oyó la voz de Dios y al oírla y al creerle, se convirtió en la primera oveja de Dios. ¿Por qué? Porque aquí todo era paganismo. Todo el mundo adoraba a dioses falsos, hacían ritos paganos, vivían con gente pagana. Entonces Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve allí. Lo sacó del mundo. A nosotros nos puede estar diciendo lo mismo, oye mi voz y te sacó del mundo. A los discípulos les dijo también, óiganme, y los sacó del mundo. Un ejemplo, es cierto que las profesiones de la salud tienen una importancia, pero la única forma de sanar enfermos no es esa. El sanar enfermos primordialmente en la vida cristiana se hace por el poder del nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo y los dones de sanidad y milagros. Eso no opera en los hospitales normalmente. Ahora, el médico, el odontólogo, la enfermera, el que se prepara para trabajar en salud, tiene conocimientos y un entrenamiento, pero esa persona no está ejerciendo un poder milagroso, sino natural. Lo milagroso sería otra cosa, pero todos los que han sido atendidos en algún momento se han muerto. Eso significa que hay una limitación. Ahora, el poder de Dios puede venir a sanar a un enfermo, pero esa persona también tiene que llegar algún día a morir. La diferencia es que cuando muera será salvo. Amén. Amén. ¿Sí? Y al ser salvo, entonces va al cielo y tiene vida eterna, no muerte eterna. Esa es una buena diferencia y una buena razón para creerle a Dios y oír su voz. Si vamos a otra escritura, en el Salmo 78, vamos con la ayuda del Señor poder hacer una comparación aquí. Porque en un sentido a nosotros nos pueden estar dejando ejemplos, y eso lo dice la Biblia, nos dan ejemplos del pueblo de Israel para que nosotros aprendamos. Pues, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? En el Salmo 78 nos da unas pistas. Es muy largo, no vamos a leerlo todo, solamente vamos a tener en cuenta los 8 primeros versos de este Salmo para tratar de explicar o complementar lo que se está diciendo basados en Juan 10. Dice el verso 1, escucha pueblo mío mi ley. ¿Qué debo hacer para empezar a ser salvo? ¿Escuchar qué cosa? Su ley. Porque uno dice, voy a escuchar la palabra de Dios, pero de pronto no tiene presente que la palabra de Dios es una ley. Algunos están en contra de la ley, eso es ley, eso ya no, ahora es la gracia, sí, pero para cumplir con la ley debes tener la gracia. Y sin la gracia no puedes cumplir la ley, y si no cumples la ley cometes pecado, y si cometes pecado la ley te acusa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos que entender la ley para poderla vivir, pidiéndole a Dios la gracia para cumplirla. Jesús desató la gracia para cumplir la ley. Yo he venido a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Así que Jesús volvió a ratificar algo que dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cuál es la gran dificultad nuestra para oír a Dios? Muchas cosas que están en el alma. Y si nosotros oímos con el Espíritu, ya es otra cosa. Las ovejas de Jesús oyen la ley de Dios en el Espíritu. Me ha agradado tu ley. Quiere decir que esa persona la escuchó en el Espíritu. Si lo hubiera escuchado con su alma, lo natural, nada raro que no le hubiera gustado
porque empezaría a patalear y a justificarse en que no le gusta porque la ley le prohíbe. ¿Qué le prohíbe? Lo que satisface mi alma. ¿Pero cuál alma? ¿La santificada o la otra alma? Pues no es porque tenga dos, sino otra tendencia del alma que es la del pecado. No me deja disfrutar de mi pecado. No puedo hacer todo como yo quiero porque entonces me pierdo. Pierdo la salvación si hago todo eso. Esa es una realidad. Y si la persona no se santifica, no verá al Señor. La palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña que la redención es para el espíritu, la restauración es para el espíritu, la regeneración. En muchos círculos cristianos se conoce el término como la regeneración del espíritu. Estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y en pecados. Ahora, ¿qué hace Dios con el alma? La santifica. ¿A través de qué? De la ley. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo santifica Dios el alma? Con su ley. Ahora, mucha gente que se opone a la ley de Dios jamás va a tener la facilidad necesaria, sino más bien una dificultad. No van a tener la facilidad para ser santos. Y dice Dios en el Salmo 16, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es mi complacencia. En otras palabras, para los que aman mi ley y la disfrutan y la viven, me complazco yo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso lo hizo Jesús. Y él era judío. Ya había otros judíos que decían otras cosas. Entonces no aceptaron a Jesús. Nosotros, gracias a Dios, hemos aceptado a Jesús. El Espíritu Santo ha traído la convicción. El Espíritu Santo ha traído la convicción. ¿Para qué? Para saber que si estoy en ese pecado, no voy al cielo. Entonces Él me da convicción de pecado. Me dice que lo correcto es estar bien con Dios a través de Jesús. Eso es convicción de justicia. Y si no, voy a quedar muy mal en el juicio eterno. Eso es convicción de juicio. Amén. Amén. Bien. Amén. Dice entonces, inclinad, verso 1, Salmo 78, vuestro oído a las palabras de mi boca. Para el buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué sale de la boca de Dios? La ley de Dios. Abriré mi boca en Proverbios, y en esta ocasión, en Juan 10, Jesús lo hizo en alegorías. Pero no entendían. Es como no entender un proverbio. Y aquí dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Un proverbio contiene sabiduría. Entonces, para salir del problema, para que Dios me saque del mundo, yo debo recibir sabiduría que viene de lo alto, enviada por el Padre a través del Hijo. Amén. Amén. Verso 3. Las cuales hemos oído y entendido. ¿Hemos qué? Oído Y entendido. Hay dos partes que yo debo tener bien ahí. Oír y entender. Si yo no abro mi alma a Dios, no oigo su ley. Y si no me dispongo, no entiendo. Entonces Dios nos está dando principios espirituales acá. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Entonces yo, por ejemplo, como papá, te cuento todas estas cosas. Si tú no me crees, no me oyes y no me quieres entender, te cierras, entonces no sacamos nada. Tú tienes que disponer tu corazón. Dios mismo quiere que sus hijos dispongan el corazón. Yo anhelo que mis hijos dispongan su corazón, porque si no, no van a recibir la ley de Dios que convierte su alma. Un ejemplo. Mis hijos se portan muy bien. ¿Qué puede ser? Han oído una ley buena y la cumplen. La viven. Otro diría, mis hijos se portan muy mal. ¿Qué fue lo que no oyeron o no quisieron entender? La ley. Es que este niño o esta niña en la casa hace cosas que no debe. ¿Qué sucedió? Hay una ley en el hogar, la persona no la acepta, no la vive, no la cumple y trae caos.
Eso es un desorden. Entonces es un problema, ¿verdad? Ahora, en esta gran casa que es este planeta enorme, tiene que haber un orden. Dios quiere que haya un orden y para eso envía al Espíritu Santo. Y lo sigue haciendo. Y quiere poner en orden la iglesia del Señor, por ejemplo, para cuando vengan las bodas del Cordero. Cuando seamos arrebatados al cielo. ¿Cuántos queremos ser arrebatados al cielo? Amén. Pero si nosotros vivimos la ley bajo la gracia, estaremos siendo hallados, como dice Pablo en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, irreprensibles espíritu, alma y cuerpo para cuando venga Jesús. Amén. Amén. Si yo viví la ley de Dios que me santifica, ¿cuál es el efecto que se produce en el cuerpo? Mi cuerpo es apartado para Dios, separado del pecado. Entonces lo que ya hacía, ya no lo hago. Antes hacía tal cosa con mi cuerpo, ahora no lo hago. Antes golpeaba, ahora acaricio. Antes fornicaba, ahora me dedico a la santidad. Ahora mis miembros son miembros santos. ¿Verdad? Mi boca habla palabras santas que edifican. Mis oídos oyen lo bueno. Nosotros tengamos presente que todo es una conexión. ¿Se perdió? ¿Alguien se perdió? ¿El mensaje? Todo es una conexión para que nosotros hagamos lo correcto. Una persona santificada disfruta haciendo lo correcto. Se satisface. Ahora, mira esto. El reino de Dios consiste en justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿Qué le comunica el Espíritu Santo a la persona cuando esa persona agrada a Dios? Gozo. Estás bien con Dios. Eso es justicia. Y uno se siente en paz. Eso es vida del reino. Eso es vida en el Espíritu. Amén. Amén. Ahora aquí, en el verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos. Mejor dicho, se las voy a contar a mis hijos y a los hijos de ellos, como quien dice a mis nietos. ¿Sí? Yo viví cosas que ellos no vivieron. Ellos necesitan este testimonio del anciano. Algún día yo voy a morir, pero voy a dejar estas palabras de Dios sembradas en el corazón de mis nietos. Amén. Amén. Te aseguro que Dios va a oír cosas de ti, que tú vas a oír cosas de mí, ¿sí? Por ejemplo, si soy tu papá, vas a oír cosas de mí y les vas a dar cierta importancia. Pero hay otra etapa distinta, otra dimensión, cuando es tu abuelo o tu abuela, no tu papá o tu mamá. Eso impacta mucho. A mí me impactó una oración de mi anciano abuelo, 97 años, y con su voz ronca decía: Señor, ya estoy cansado, llévame, ya no tiene sentido que yo esté aquí, pero te pido que mis generaciones te sirvan. Y de él hay 5 pastores. Amén. Ya me tocó el quinto siempre, ¿verdad? Entre mis hermanos yo soy el quinto. Y entre los que Dios llamó de Luciano, mi abuelo, Luciano Ruiz, 5. Y el que aparecía en escena de quinto fui yo. Bueno, aquí en Colombia dicen, no hay quinto malo. Espero ser también el bueno. ¿Sí? Con la gracia de Dios. Entonces, aquí en el verso 4 dice, no encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nosotros tenemos una historia que contar. Y con el Espíritu Santo en nuestro corazón vamos a poder contar realmente con sabor
su potencia, las maravillas que Él hizo. Cuando Dios me llamó, cuando Dios me liberó, cuando Dios me limpió, cuando Dios me guió, cuando Dios me impidió caer en algo que no es, ¿verdad? Todas esas cosas yo se las voy a poder contar a mis generaciones. Amén. Tal vez haya un pecado generacional que yo tuve que enfrentar. Y algún día mis nietos pueden tener esa debilidad por allá en lo profundo. Pero este abuelo fue un guerrero. Peleó la buena batalla de la fe. Y cuando venció, le transmitió las armas de victoria a sus nietos. ¿Ventaja o no? Sí. Sí. Amén. Me llevo la conquista de mi abuelo. Él se fue a la tumba, pero yo llevo una impartición en el espíritu de mi abuelo. Algo me pasó, yo no sabía qué fue, pero algún día, con sus ojos azules profundos, mi abuelo, que era enorme, yo salí chiquito por culpa de otra persona. ¿Sí? Mi papá no es muy altote físicamente, pero mi abuelo era grandísimo y tenía unos ojos azules hermosos. Se queda mirándome y me tocó el cachetico. Algo me pasó a mí. Yo no sabía qué era eso, pero esa unción algo hizo. No me olvido. Yo compartí muy poquito con mi abuelo Luciano, él era muy viejito y yo era muy niño. Pero ese toque, algo hizo. Todavía estoy esculcando, Señor, ¿qué fue todo lo que hizo? Pero algo hizo, aquí estoy predicando. ¿Verdad? Entonces, debemos recordar esto. El toque nuestro significa. El toque significa. Tanto que dentro de la doctrina de Cristo está la imposición de las manos. El toque nuestro significa. Imparte algo especial. Cuando nosotros lo hacemos así, entonces eso está acompañado de la fe. Y al estar acompañado de la fe, el Espíritu de Dios actúa. Sigamos. Verso 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Quién era Jacob? Rebelde. Jacob era un rebelde. Se encuentra con Dios en un momento crítico. Y aquí el Salmo dice, y puso ley en Israel. ¿A quién le puso el nombre Israel en lugar de Jacob? A Jacob. ¿Qué le puso para dejar de ser Jacob? Su ley. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. La cual, ¿de qué está hablando? De esa ley, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Cuando tú tomas en cuenta algo y es una notificación, por ejemplo, de un juzgado, eso es una ley, eso es una norma, eso es jurídico, eso no es un juego, es una notificación, es el cumplimiento. Por ejemplo, el funcionario dice, comuníquese y cúmplase. Eso es ley. ¿Sí? Y si la persona no asiste al juzgado, se mete en un problema. Tiene que ir. Eso es importante. Verso 6. ¿Para qué se notifica eso? Con ese carácter legal que tiene. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Significa, tiene una importancia tan grande que esto tiene que trascender. Esto no se puede quedar en esta sola generación. No tendría sentido. Sería un tiempo perdido. Verso 7. Dice, a fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? ¿Qué dice el Salmo ahí? Su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito que nos está mostrando la palabra de Dios que tiene la ley? Que nosotros desarrollemos confianza en Dios. Así que la ley no es para fregarnos la vida y hacer que la pasemos maluco.
La ley está para desarrollar en nosotros de forma sobrenatural la confianza en Dios. El pueblo sin profecía pierde la visión. Y la profecía más segura está en la Biblia. Si yo quiero andar sin ser del mundo, pero estar en el mundo y ser luz en medio de tinieblas, debo estar disfrutando la ley de Dios y así voy a tener la confianza en Dios. Amén. Y no se olviden de las obras de Dios. Así que la ley y las obras están conectadas. Que guarden sus mandamientos. Guardarlo no solamente es cumplirlo. Entendemos que para cumplirlo debo estar convencido en mi corazón de que eso es lo correcto. Y debo amar hacer lo correcto. Debo amar que salga de mi corazón lo bueno. Los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Esos tesoros son revelados por la ley de Dios. Verso 8. Y no sean como sus padres. Esos padres pudieron haber batallado como Jacob, pero Jacob tenía muchas historias que contar. De cómo fue terco, tramposo, mentiroso y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Qué nos puede estar mostrando acá? Si esta gente no se entera de lo que tuvo que pelear Jacob, van a ser igualitos. Esa ley tiene que entrar en esas generaciones venideras para que no caigan en lo mismo que su ancestro, en sus padres. Tanto quiere Dios cambiar por su ley nuestro carácter, que pone su ley en nuestro corazón. También lo dijo así con el profeta Ezequiel: escribiré mi ley en sus corazones. Tiene que estar escrita en mi corazón para que yo pueda ponerla por obra y no caer en los mismos pecados de mis padres. Amén, amén. Amén. Bien. ¿Cómo eran esos padres? Ponle atención ahí, lo dice en el verso 8. Generación contumaz y rebelde. Cabeza dura, tercos. ¿Cómo nos ablanda el coco, el entendedero, el Señor, golpeando con su ley para transformar, cambiar nuestra mente? Amén, amén. Amén. Generación que no dispuso su corazón. ¿Cuál fue el gran problema de esa generación? No dispuso su corazón. No se rinden a Dios. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por ayudarnos con el poder de tu espíritu para tener un corazón realmente dispuesto para tu ley. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras y las evidencias de tu poder, de tu majestad. Todo lo que has hecho en nuestra vida, todo lo que has manifestado, la forma como nos has salvado, todo lo que tú nos has hablado, lo que nos has concedido y permitido, y el entender y vivir tus promesas para que podamos caminar en la fe de estas promesas hasta alcanzar el galardón eterno que tienes para nosotros. Te pedimos en Cristo Jesús que nos ayudes a caminar en tu ley. Gracias por tu ley, gracias por el espíritu de gracia, por el favor tuyo, Padre, que nos das y nos impartes por tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias.